Dios les bendiga, iglesia. Y qué bueno es poder contar con una ayuda idónea en nuestras vidas. Dios no se equivoca y ha diseñado realmente un plan perfecto para todos nosotros. Y en los momentos de dificultades, como la iglesia en Asia Menor estaba pasando, contar en casa con una buena ayuda creo que era una gran bendición. Y yo hoy también doy gracias a Dios por mi esposa y doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Realmente lo que acabamos de ver es la evidencia de que estar sujeta en el matrimonio no es un sinónimo de esclavitud. No es el menosprecio de la mujer. Tampoco un error de Dios en relación al diseño del matrimonio. Es el cumplimiento de su palabra. Doy gracias a Dios por mi esposa en este día, pero más gracias doy por lo que Dios ha hecho en su vida. 16 años atrás, quizás nadie hubiese pensado algo como lo que hoy ella profesa vivir. Pero Dios ha sido fiel y hasta aquí nos ha ayudado. Así que oremos a nuestro Dios por su palabra en esta mañana. Padre, gracias por nuestras vidas y gracias, Padre, por salvarnos. Gracias porque en tu misericordia diseñaste el matrimonio y lo hiciste como la célula más pequeña de la sociedad, como el núcleo donde deberíamos de fundamentar la vida de cada ser humano. Oh Señor, pero somos conscientes de que el pecado ha distorsionado tu plan, de que el mundo y sus corrientes apuntan específicamente a lo que tú diseñaste, que se ha querido borrar tu imagen de la creación y la manera de hacerlo es destruyendo los matrimonios. Oh Señor, en esta mañana oro por cada matrimonio presente y por aquellos que nos escuchan. Oro, Padre, porque sé que cada matrimonio libra sus batallas. Y no importa qué tan fuertes se vean, no importa qué tan bien se vean, todos estamos luchando cada día para poder sostener y mantener nuestras relaciones. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu perdón, si no fuera por el poder tuyo, Señor, no pudiera ser posible hablar hoy de matrimonio. Si hoy nuestro matrimonio, Señor, está sustentado y gracias a ti. Y hoy queremos reconocerlo públicamente, Señor. Oro por las esposas que están presentes y aquellas que nos escuchan, para que al escuchar tu palabra, Señor, puedan tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz para ser transformadas. Y oro por los esposos, para que nos permitas realmente desempeñar un rol amoroso para nuestras esposas. Oro, Señor, por aquellas que no se han casado, para que también hoy, Señor, este mensaje les sirvas a ella y a ellos también, Señor, como un ejemplo, como unos principios para poder asumir mañana un compromiso serio de matrimonio. Y oro también por aquellas que quizás no están casadas, que quizás están divorciadas. Que esto sea un mensaje de bendición también para sus vidas, para que, como dice Tito, ya puedan enseñar a otras a hacerlo, Señor, bien. Aquí no hay errores. Todo lo que vivimos ha servido para formar nuestro carácter, ha servido para bendecir tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos en esta mañana. Que tu palabra hoy habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el apóstol Pedro, como pudimos notar el domingo pasado, dio un giro a lo que venía tratando en relación a la iglesia. Comenzó a hablar de la conducta de los hermanos bajo los padecimientos. Es decir, que aparte de la persecución que ellos estaban viviendo, tenían que aprender a vivir de una manera correcta. En esta porción que estamos viendo, estamos mirando la manera de conducirnos en 4 áreas fundamentales de nuestras vidas. Y Jonathan Anselmo tocó 2 de estas áreas la semana pasada. ¿Cómo debemos comportarnos como ciudadanos
a nivel social, en la sociedad, respetando las leyes, las normas. Y en segundo lugar, cómo debemos comportarnos en nuestro lugar de trabajo, aún nuestros jefes sean difíciles. Así que tenían un gran compromiso de ser ejemplo en medio de las dificultades. El verso 14 a 17, recordamos lo que dice, ya a los gobernadores, como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así que la iglesia, en medio de esta situación, tenía que cumplir con todo esto. Honrarlos a todos, honrar a los hermanos en la fe, temer a Dios, hacer la voluntad de Dios y honrar a aquel que estaba mandando a perseguirlo. Fíjese el impacto del evangelio en la vida de la iglesia. Usted y yo tenemos que honrar aún a aquellos que nos están persiguiendo. El rey era quien le estaba mandando a perseguir. El rey era quien estaba mandando a matar. Herodes era el responsable de la situación que ellos estaban viviendo como iglesia. Pero Pedro le dice, ustedes tienen que honrarlo como quieran. Hay que honrar aún a este que está siendo perseguido. Su ejemplo, su conducta como cristiano en el mundo era la clave para aquellos que estaban persiguiéndolo y para aquellos que no habían creído. La tercera esfera que Pedro apunta tiene que ver entonces con la familia. Ahora se dirige al lugar donde en verdad nos comportamos como somos. ¿Quieres saber qué tan obediente eres a Dios? Mira qué tanto obedeces dentro de tu casa. Si usted quiere saber qué tan maduro espiritualmente usted es, evalúe cómo usted se comporta en su casa. ¿Qué dice su esposa de usted como esposa? ¿Qué dice el esposo de usted como esposa? ¿Qué dicen sus hijos de usted como padre? ¿Y qué dice el padre de usted como hijo? Si usted quiere, se lo voy a dejar de tarea para esta tarde. Veamos un café con su familia. Vamos a ver cómo ustedes me ven como papá. Vamos a ver cómo ustedes me ven y los hijos a los papás. ¿Y cómo tú me ves como hijo, como hija, papi, mami? ¿Cómo ustedes me ven? Soy un hijo obediente, que te honro, que te respeto, que te doy gloria, que te sientes orgulloso de mí. ¿En cuáles áreas tú no te sientes tan orgulloso de mí? En casa vamos a conocer la verdad de quiénes realmente somos nosotros como cristianos. El matrimonio trae consigo los mayores desafíos de nuestra fe, porque representa o es la responsabilidad de nosotros de representar a Cristo y la iglesia. Fíjese que no es un tema de casarnos. La responsabilidad no es hacer una ceremonia, no es una boda. El desafío del esposo y de la esposa es lograr modelar la relación de Cristo con la iglesia. Yo no sé si usted entiende qué significa eso. Yo no sé si usted está consciente de lo que significa esto. Pero si no está consciente, yo quiero ayudarte hoy a que podamos seguir comprendiendo en qué consiste este tema de esa representación, de esa conducta adecuada entre el esposo y la esposa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver que las mujeres cuando entran al modelaje le ponen unos libros en la cabeza para enseñarla a modelar, para enseñarla a caminar. Le van a enseñar una postura, pero le ponen en la cabeza entonces un peso para que aprenda a modelar. Y básicamente lo que Pedro está haciendo aquí a los matrimonios, a los esposos, es colocándole un peso encima para que aprendan a andar, para que aprendan a caminar juntos en el matrimonio. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando usted le ponen un peso ya por encima de lo que usted tiene, a veces se dificulta. ¿Cómo la pareja va a modelar entonces a Cristo en la iglesia? Así que Pedro, en el verso 1 al 6, y Pedro aquí fue como medio injusto, ¿verdad? 6 versículos para las mujeres,
uno para los hombres. Eso está bien. Pero no se preocupen que Pablo se le empató en Efesios. Él invirtió, él puso 2 a las mujeres y los demás a los hombres. Así que vamos a mirar cómo debe ser la conducta de la esposa. La conducta de la esposa. Lo primero que el apóstol Pedro le escribe a estas hermanas es que ellas deben de sujetarse a sus maridos. La conducta de la mujer debe de ser virtuosa. Hablamos de la mujer virtuosa muchas veces y no sé si el concepto que usted piensa de la mujer virtuosa es que es una mujer perfecta, una esposa perfecta. No, la mujer virtuosa es una mujer que tiene virtudes que resaltan del interior de su ser. La mujer virtuosa es la mujer que trabaja lo interno y puede modelar una esencia de esposa adecuada como Dios espera. Y lo primero que esta mujer hace es que se sujeta a su marido, se adhiere, obedece a su esposo. Dice verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que, en primer lugar, la esposa tiene que sujetarse a su marido. Efesios 5:22, si pueden acompañarme, el apóstol Pablo escribe a las mujeres también, hablando del sometimiento, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, ¿cómo ahí? Como al Señor. Sujeta a su marido como al Señor. Mire que dice Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Así que evidentemente que el rol de la esposa en el matrimonio es un rol de sujeción. Es un rol de dependencia de su cabeza. Necesita aprender cómo vivir con su esposo de esta manera. Toda esposa está sujeto a su esposo. Esto hoy en día no es agradable. Esto hoy en día choca con muchas mujeres. Hoy en día no se quiere respetar este diseño, este concepto de la mujer sujeta al esposo. En estos momentos es más difícil para también los esposos hacerlo, porque hay una crisis de liderazgo. Y se combina la crisis de hombres líderes con mujeres levantándose en movimientos como lo que tenemos hoy en día. Y esto está dificultando que el matrimonio entonces pueda llegar realmente a reflejar la gloria de Dios. Pero el apóstol Pedro quiere que las esposas entiendan la necesidad de cumplir con este rol. Que es necesario cumplir. ¿Por qué? Porque si de alguna manera alguna esposa va a ganar a su esposo no creyente, es a través de su conducta. Tenemos que ubicarnos en el contexto que está Pedro escribiendo aquí. En este momento la mujer no tiene voz ni voto. En este momento la mujer es oprimida por el hombre. E incluso el hombre podía tener derechos sobre la vida de esa mujer. Si ese hombre por alguna razón calumniaba a esa mujer y la acusaba de adulterio o lo que sea, esa mujer podía perder la vida. Hasta cierto punto la vida de la mujer estaba en las manos del hombre. El mismo Imperio Romano, las mismas circunstancias sociales no le permitían a la mujer realizar ningún derecho. Y desde aquí vienen los problemas con lo que tenemos ahora y estas luchas, porque ciertamente el diseño de Dios, el pecado siempre lo ha querido distorsionar. Así que no funcionaba el matrimonio bien en ese momento por causa del hombre oprimiendo a la mujer. No funciona hoy en día por causa de la revelación de las mujeres en contra de los hombres. En fin, si no entendemos el diseño de Dios, el matrimonio no funciona. Siempre he aconsejado a la pareja que el matrimonio funciona de una sola manera. De una sola manera. No hay maneras de que el matrimonio funcione. No hay libros. Olvídese de libros, de autores, de consejería. Hay una sola manera de cómo él funciona. Obedeciendo lo que Dios diseñó. La única manera. Si Dios dijo que la mujer tiene que estar sujeta, la mujer tiene que estar sujeta.
Sujeta significa que la mujer obedece, está dependiente de la cabeza que es su esposo. Ella sigue su cabeza, ella está de acuerdo con su cabeza. Esta obediencia no es como la de los hijos. No es un hombre que está imponiéndose y que está diciendo es por aquí que no vamos. Yo dije, ya Jonathan lo dijo, que yo soy el que mando aquí. Y yo, no, ese no es el diseño de lo. Y vamos a ver por qué. Es la actitud de la mujer en su corazón hacia su esposo. La sujeción es una actitud de la mujer misma que entiende cuál es su papel en la relación. Es una actitud del corazón de que el hombre la dirija hacia donde debe de ir. Y se trabaja con Dios. Así que todas las esposas tenían que hacer esto. Pero había un problema mayor. Y era aquellas que tenían entonces hombre inconverso. Todavía para esas mujeres era la carga, los libros para modelar a Cristo es mucho más pesada. Cuando el esposo era creyente, prácticamente la mujer lo era en ese momento. Si el esposo se convertía primero en la casa, prácticamente ya la familia iba a estar convertida. Porque por la misma cultura ellos iban a seguir a ese hombre. Pero cuando era inverso, que la mujer entonces profesaba la fe y un hombre quizás oponiéndose a esa fe, ¿cómo esa mujer iba a manejar esa relación? Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, verso 13, a Pablo le escribieron sobre el tema, las necesidades en los matrimonios. Y una de las cuestiones que le mandaron aparentemente a preguntar fue el tema precisamente, ¿qué hacemos cuando uno de los dos es inconverso? ¿Qué hacemos si una pareja inconversa, uno llega a convertirse y el otro no? ¿Cómo vamos a manejar ese tema? Y él escribe en capítulo 7, verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. ¿Por qué? Porque ese hombre que no conoce a Cristo, la oportunidad que va a tener de llegar a conocerle es usted como esposa. El reto de esa esposa entonces es una conducta casta y respetuosa con ese hombre. La dificultad de este mandato dice al final del verso 3, perdón, del capítulo 3, verso 1, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Dice ahí, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como casta y respetuosa. ¿Cómo inicia la relación de una mujer creyente y un hombre inconverso? ¿Cómo esa mujer va a ganarse a ese esposo? Por su conducta. Si su conducta es respetuosa, si es una mujer apacible, pacífica, una mujer que busca la paz con un corazón noble, se mantiene en esa relación con esa actitud ante ese hombre inconverso. No es una actitud de un día, no es una actitud de una semana. Es una mujer que va a vivir con ese hombre de esta manera. Ese es su estilo de vida. Es una mujer sumisa, es una mujer apacible, es una mujer de oración, es una mujer que está tratando con su esposo. Entiende la ceguera espiritual de ese hombre. Entiende que ese hombre no tiene la posibilidad de actuar diferente a como lo hace. Es ella la que representa el imán para ese inconverso. Es su manera tan ejemplar que ese hombre va a acercarse a Dios porque lo que mira en su mujer de manera continua es totalmente diferente. Es una bendición para él mismo, aún siendo inconverso. Tu ejemplo lo va a acercar a Cristo. Y si no lo está acercando, tenemos que revisar nuestra conducta. Y lo mismo le escribe Pablo a los hombres en Corintios. Si la esposa es inconversa, tu conducta. Por eso dijo, en casa es que vamos a demostrar realmente qué tipo de cristianos somos. Lo que hacemos, lo que haces como esposa, lo atrae o lo aleja. Una vez escuché a un pastor decir, si yo quisiera que mi hija se case con un hombre como yo. Y eso me puso a pensar.
muchas cosas. Y él se dirigía a los esposos, yo me dirijo ahora a las esposas. ¿Quisieras tú que tu hijo tenga una esposa como tú? ¿Le recomendaría a tu hijo casarse con una esposa como tú eres? Las jóvenes de la iglesia anhelan casarse por lo que ven en ti. ¿Cuál es la conducta que estamos modelándole a los demás? ¿Estamos ganando por nuestra conducta a nuestros esposos inconversos? ¿Estamos ganando por nuestra conducta a nuestras jóvenes en la iglesia? ¿Estamos enseñándole y modelándole el diseño de Dios como esposas? La conducta de la esposa debe ser una conducta que impacte, que bendice a su esposo. La sujeción de la mujer es a su esposo, también es importante decir. La mujer está sujeta a su marido. A su marido. Ese rol de sujeción es para con su esposo. En segundo lugar, la mujer debe de ocuparse de vestir y adornar su ser interior. Su ser interno. El trabajo, el ministerio está en lo interno. Pedro les dice a esas hermanas que deben de ocuparse, que su prioridad es trabajar lo interior. Verso 3 al 6 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Su corazón no está inclinado a las virtudes externas. La mujer virtuosa, la mujer de virtudes que se alaba, es la mujer que cultiva su ser interior. Su corazón no está inclinado al tema de lo externo. Y vuelvo a hacer la pregunta de reflexión para las esposas. Cuando las jóvenes de la iglesia te ven, ¿qué resaltan de ti? ¿Lo bonito que viste o tus virtudes como mujer? Ojalá que sean ambas, ¿verdad? Pedro no está diciendo que anden feas, hermanas, que anden descuidadas. Él no está diciendo no se preocupen por lo externo, porque sería incoherente. Él pone a Sara de ejemplo y evidentemente Sara es una mujer hermosa. Por eso en 2 ocasiones Abraham la puso en oferta. ¿Usted se imagina esto? Era una mujer hermosa, la mujer debe de cuidarse. El decoro tiene que ver con el cuidado de la mujer. El punto aquí es que las esposas deben de entender que el corazón de ella no puede estar inclinado a los temas externos solamente. No puede ser que te alaben como la hermana más fashion de la iglesia. No, la más fashion de mi iglesia es fulana. Esa mujer se viste, mira. No. Ese no puede ser el discurso de las hermanas cuando te ven a ti como esposa. Que nada más hablen de tu ropa, que hablen de cómo tú te peinas. Incluye que la mujer trabaje el ser interior. Cuando vemos Proverbios y vemos hablar de esta mujer, es una mujer que se ocupaba de vestir su ser interior. La alabanza y exaltación de esta mujer no tenía nada que ver con su atuendo externo. Estaba adornada por su conducta, por cómo hacía las cosas. Vamos a Proverbios capítulo 31. Yo sé que es un texto muy conocido. Verso 28 al 31. Proverbios capítulo 31, verso 28 al 31. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba.
Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas. ¿Qué dice ahí? Sus hechos. ¿Cuál es la alabanza de la mujer de grandes virtudes? Sus hechos. Esta mujer trabajaba y cuidaba de su casa como una prioridad en su vida. Esta mujer no tenía otra cosa más importante que pensar que no fueran sus hijos y su esposo. Velaba, se preocupaba por el bienestar de su familia. Trabajaba arduamente por cada uno de ellos. El resultado de su trabajo era que sus hijos, su esposo, en la ciudad, en las puertas de la ciudad, hablaban de la mujer de ese hombre. ¿Por qué? Por sus hechos. ¿Pero cuáles eran esos hechos? Los hechos que estaban relacionados a su rol. Los hechos que estaban relacionados a las virtudes de una mujer llamada por Dios para la gloria de su nombre. No es solamente hacer cosas, hermanas. Es que lo que estés haciendo realmente esté alineado a la voluntad de Dios. Esa es la mujer virtuosa. Es una mujer que era alabada por las cosas que ella hacía. ¿Te alaban por tus hechos o por lo que traes puesto? ¿Por qué te alaban? Esta mujer tenía una alta reputación de todos aquellos que le rodeaban, por la manera en que hacía las cosas. En pocas palabras, hermanas, esta mujer no se pasaba el día pasándole balance al closet. Su preocupación no era el closet, su prioridad no era si tenía zapatos, si tenía blusa, si tenía falda. Si le faltaban cosas que la adornaran, si le faltaban aretes, si le faltaban pulsas. Esta mujer estaba pensando, ¿cuáles son las cosas que me hacen falta como mujer a mí? ¿Cómo estoy desempeñando mi rol de esposa delante de mi esposo? ¿Cuáles son las carencias que tengo? ¿Qué me hace falta para lucir mejor para mi esposo? Para que mis hijos me honren como mamá. ¿Cuáles son las cosas que me faltan? Sus inventarios estaban basados en el interior de su ser. Ella estaba ocupada mirando su interior. Así que ella estaba buscando siempre reflejar ese carácter de una mujer con grandes virtudes. El apóstol Pedro pone como ejemplo una mujer que para mí se gana el respeto y la alabanza como mujer. Y es Sara. Cuando Pedro estaba escribiendo esto, ya de esa historia de Abraham y Sara, habían pasado más de 2000 años. Y él dice, como Sara. Y me llamaba la atención, ¿por qué Pedro pone a Sara 2000 años después? ¿Cuántas generaciones habían pasado? Y él está diciendo, como Sara. Esto porque muchas veces la excusa de muchas hermanas en la iglesia es que eso era en el tiempo de antes. Hermanas, las virtudes de una mujer virtuosa son del tiempo de antes, del tiempo de ahora y van a ser del tiempo del mañana. Porque la palabra de Dios no cambia. Su diseño para la mujer no cambia. Las virtudes de la mujer que va a glorificar a Dios en su vida nunca van a cambiar. Van a ser la misma. Así que en el verso 4 al 6 les dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien
sin temer ninguna amenaza. La mujer virtuosa, esta mujer que da honra al marido, desarrolla un espíritu afable y apacible como el de Sara. Sara fue una mujer que evidentemente no era dominicana. Yo estaba pensando en este texto, pensando en mi esposa, que yo le proponga a mi esposa, mira, di que tú eres hermana mía, que tú no eres esposa mía. ¿Qué pasaría si usted dice a su esposa eso? Usted va a conocer a un jefe de usted o unos amigos y usted le dice, mira, no digas que tú eres esposa mía, ¿oíste? ¿Usted cree que usted va a dormir en la cama ese día? Yo no sé dónde durmió Abraham después de esa conversación. Pero yo le aseguro a usted que aunque Sara obedeció a Abraham, Sara no estuvo contenta con esto. Yo le aseguro a usted que Sara no se regocijó. Ay, qué bueno. Mi esposo me vendió al rey. Ahora voy a dormir con otro hombre hoy. Qué chulo. Una experiencia nueva para mí. Gracias, Abraham. Qué considerado eres. ¿Usted cree que Sara pensó eso cuando su esposo le está diciendo a ella que diga esto? Sara era una mujer piadosa, con un espíritu apacible. Ella confió en esa cabeza loca, porque a ningún esposo se le ocurre hacer eso con una mujer. Yo no me imagino haciendo eso con mi esposa nunca, pero bajo ninguna circunstancia. Abraham en ese momento se descalificó como cabeza. Y Dios se lo hace saber. Él no tomó la decisión correcta. Él no le dijo a su esposa las instrucciones que Dios esperaba. Y por esto Pedro toma a Sara como ejemplo de lo que significa estar sujeta a su esposo. Fíjese que yo mismo le he dicho a alguna de ustedes en algunas ocasiones, si tu esposo te lleva a pecar, no le obedezca. Yo se lo he dicho, ¿verdad? Sara, aún en esa circunstancia, obedeció. Lo que Sara hizo fue obedecer a su esposo en contra de lo que Dios pensaba. Pero al honrarlo de esta manera, el Señor mismo la libró de esa situación. Dios habló al rey y le dijo, esa mujer casada, no te acuestes con ella porque viene juicio para ti. Así que Dios honró la obediencia de Sara aún en esas circunstancias. Sara es un modelo de una mujer que confía en Dios y no teme al plan de Dios. ¿Por qué la mujer tenía que obedecer? ¿Por qué ella tenía que obedecer a Abraham a pesar de esto? Porque ella conocía la grandeza de Dios. Ella no obedeció por Abraham. Ella no obedeció porque quería. Ella obedeció por la fe que tenía en el Dios que ella servía. Por esto Pedro dice al final del verso 6, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si obedecen a pesar del peligro, a pesar de la situación que usted pueda ir. Sara confió, no temió a la decisión de su esposo. Y lo que Pedro está diciendo a las hermanas aquí es, si habéis sido ustedes hijas de Sara, así fue como ella se comportó. Su conducta trajo gloria a Dios porque ella confió en el plan de su Dios. Hermana, no temamos porque nuestros esposos como que no saben lo que están haciendo. Ore por su esposo. Ayude a su esposo como ayuda idónea. Obedezca a su esposo. Escucha a su esposo. Cuando hay que tomar decisiones, cierre un poco la boca. Y dile, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Y cuando él diga, yo no sé, mi amor, entonces dile, vamos a orar entonces a Dios para que Él ponga en nosotros la decisión sabia. Pero cuando la mujer comienza a honrar a su cabeza y le da la oportunidad para que Dios trate con su líder se va formando en el tiempo. Pero si siempre estamos interviniendo en las tomas de decisiones del hombre, si siempre estamos imponiendo nuestro criterio, si siempre estamos manipulando las situaciones para alcanzar lo que queremos, nuestro líder no se desarrolla.
La mujer tiene que aprender a confiar en el hombre que ha elegido como cabeza. Tiene que aprender a confiar en lo que Dios va a hacer en las circunstancias difíciles. Sara confió en lo que Dios iba a hacer. Ella no estaba confiando en Abraham. Yo le aseguro que en Abraham ella no estaba confiando. Pero ella sí sabía el Dios que tenía. Y esa es la mujer virtuosa. Es una mujer que ha cultivado una relación con Dios y conoce a Dios en medio de las circunstancias y confía, no en su esposo, porque sabe que quizá está aprendiendo a ser esposo. Como yo le digo a los novios cuando van a consejería, usted no es esposo para que no se vaya a casar pensando que usted es el matatán que se la sabe toda. No. Usted va a aprender a ser esposo. Yo tengo 16 años y todavía estoy aprendiendo a ser esposo. Pero en ese proceso vamos a ir confiando en lo que Dios va haciendo en la vida de sus hombres. ¿Cuántos dicen amén? La mujer no ha dicho amén. No se preocupe, que Dios las ama. Hermanas, yo sé que esto es ponerse el libro en la cabeza. Quizá un saco de cemento. Pero confíe en Dios. Confíe que eso es lo que funciona y usted va a ver que va a funcionar. Todo es un asunto de fe. Todo es un asunto de fe. Sara confió en su Dios, no en Abraham, en Dios. No confió en su esposo, en Dios. Ancle su corazón en Dios y usted va a ver lo que Dios hace en medio de las cosas que usted nunca pensaba que iban a suceder. Vamos con los hombres entonces, para dejar descansar a las mujeres ya, ¿verdad? Muy bien. A los hombres entonces, el apóstol Pedro les exhorta a vivir sabiamente con sus esposas. ¿Qué debe hacer el hombre en medio de esta circunstancia en su casa? ¿Cómo el hombre debe de comportarse con esa esposa en su casa? Dice verso 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Un solo versículo, pero como que tiene mucho, ¿verdad? ¿Qué implica este versículo? ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo a los hombres? Lo primero que Pedro le dice aquí es que el hombre tiene que temer a Dios. ¿Qué significa vivir sabiamente? Proverbios, capítulo 1, verso 7, establece que la sabiduría inicia con el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que si el hombre tenía que aprender a vivir con su esposa sabiamente en medio de las dificultades, le está diciendo a los hombres que ellos tienen que aprender a no menospreciar la palabra, el consejo de Dios en su vida y en su familia. No pueden menospreciar. Dice que el sabio teme a Dios. Y el insensato, que es lo contrario del sabio, dice menosprecia, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Desprecia temer a Dios y desprecia la instrucción de Dios en su vida. Un esposo en casa que no teme a Dios, un esposo en casa que rechaza las enseñanzas de Dios para su vida y que no está aprendiendo de Dios en su vida, no va a ser un esposo piadoso. No va a ser un esposo amoroso, no va a comprender la manera de tratar a esa mujer. Y la mayor dificultad que tenemos hoy en día para que las esposas puedan cumplir su rol con menos carga, precisamente es porque los hombres no ejercemos un liderazgo adecuado en nuestras casas. No somos hombres de oración. No somos hombres de estudiar la palabra. Somos perezosos para recibir la instrucción de parte de Dios. Menospreciar la palabra de Dios, hombres, esposos, es no dedicarle tiempo a la palabra. Estamos en un grupo de hombres de la iglesia y estamos tratando de animar a los hombres a participar de la palabra.
Me gustaría presentar aquí en pantalla qué tanto opinamos, qué tanta pasión hay en ese grupo cuando hablamos de tema bíblico. ¿Sabe por qué? Que estamos muy ocupados, pastor. Tú sabes, el día no me da ni para responder nada en ese grupo. Ajá. Eso significa menospreciar la palabra de Dios. Es a eso, cuando la palabra dice que menosprecia, es que para usted eso no es importante. No es que no hay tiempo, es que esas cosas para mí no me llaman la atención. Si los hombres no aprendemos a amar la palabra de Dios, si los hombres no aprendemos a tener pasión, y cuando hablo pasión es que nos gusta la palabra. Yo llego a un punto que me gusta estudiar la palabra. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto no ocurre todos los días. Todos los días yo tengo que someter mi carne para que me guste la palabra de Dios. Esto es espiritual, hermanos. Eso es espiritual. La palabra de Dios, pasión por la sabiduría de Dios, es un tema espiritual. Hay que orar para pedirle al Señor que nos quite la pereza. Hay que orar para decirle al Señor, Señor, pon en mí tu palabra en primer lugar. Ayúdame a ser un hombre de sabiduría que ama y se instruye en tu palabra. Lo primero es anhelarlo, es quererlo, como yo digo. ¿Dónde comienza el deseo de estudiar la palabra? En el corazón. Si yo no deseo esto, no hay manera. Inicia orándole a Dios si usted no tiene deseo. No, que yo no tengo deseo. Bien, yo tampoco. ¿A usted cree que yo nací con deseo de estudiar la palabra de Dios? ¿Usted se cree que los pastores llegan y dicen, no, yo nacieron así? A esa gente le encanta estudiar la Biblia. Pero le voy a dar una noticia. No. Para yo predicar este sermón, yo tuve que doblegar mi carne. Todavía. 28 años después de estar en el Evangelio, yo sigo luchando para que todos los días poder leer la palabra de Dios. Y si me descuido, no la leo en un día. Maridos, vivid sabiamente con ellas. Si usted no tiene Biblia en su cabeza, usted no va a tratar a su esposa como Dios espera. Si usted no tiene la palabra de Dios en su 100 ahí, usted no va a tratar a su esposa como Dios espera. Escuche bien. El hombre sabio es el hombre que comienza a temer a Dios en primer lugar. Y de esa sabiduría se desprende entonces el trato a la esposa. Cómo usted trata a su esposa depende de cuánta Biblia usted tenga en la cabeza. Dice el apóstol que nosotros tenemos que darle honor. Fíjese esto. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. No solamente es el trato suave. Es el honor de las cosas frágiles. ¿Cómo se tratan las cosas frágiles? Yo recuerdo, mientras estuve en Francia, fuimos a un museo a ver la Mona Lisa. Y yo estaba loco por hacerme una foto solo con esa foto y no pude nunca. Duramos como 30 minutos buscando el ángulo a ver y empujando gente y no pude. Eso está en una pared allá. Después le pusieron unos cristales que está encajonado eso. Después tiene un lazo que te pone a una distancia de eso. Usted no puede acercarse a eso. Eso es delicado. Y se le da un honor, se le da unas condiciones especiales. Porque no puede todo el mundo tocarlo. Las esposas tenemos nosotros que tratarla con este honor. Ese cuidado, ese respeto que ellas merecen. Tan toscos que somos los hombres, ¿verdad? Tan brutos que Dios nos hizo como. Espérate, mi amor. No sea tan áspero. Mira, hasta para pasarle la mano a su esposo, usted tiene que leer la Biblia. Si no, se la va a pasar más. De verdad. Trato suave, hermanos. Delicado. El hombre tiene que ser delicado con su esposa. Esto no significa que ella es frágil como mujer en el sentido de su ser interior. La mujer tiene las mismas capacidades o quizás más que la del hombre. No hablamos de capacidad aquí. Mi esposa es lindísimo, más lindo que yo.
Me derrito así escuchándola. Lee mejor que yo, habla mejor que yo, se expresa mejor que yo. No es un tema de competencias ni de cualidades. Ellas tienen muchísimas fortalezas y cualidades quizás mejores que las de nosotros los hombres. Esta fragilidad tiene que ver con su ser, como Dios la diseñó. La piel de la mujer es diferente incluso a la de los hombres. Sus emociones son diferentes a las de nosotros. Si usted va a un velorio y usted ve a los hijos de un padre llorando por su papá, por su mamá, usted se da cuenta incluso que lloran diferente. Es más, los hombres ni lloran a veces. Porque su ser es diferente. Nosotros somos diferentes. Fuimos diseñados así. La mujer tiene una fragilidad emocional. La mujer puede llorar fácilmente. Son frágiles. No como persona, no en su valor. La mujer necesita un trato adecuado simplemente. Las esposas necesitan que sus esposos, cuando se dirijan a ella, les hablen con respeto, con ternura. Las esposas necesitan hombres que tengan control de sus emociones para que cuando hablen no la maltraten. No la golpeen en la respuesta que tengan que darle. Esposos, ¿cómo le estamos tratando a nuestras esposas? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros en casa en la manera en que tratamos a nuestras esposas? Ellos pueden decir, mi papá es un caballero, mi papá es un hombre respetuoso de mi mamá. A mí me gusta cómo papi trata a mami. Yo quisiera, dice tu hija, y ahí vengo la pregunta viene ahora para los hombres. ¿Usted quiere que su hija se case con un hombre como usted? ¿Usted le recomendaría a su hija casarse con un hombre como usted? Sí, ese es el hombre que yo quiero para ti. Tu trato va a depender de qué tan conectado estás a Dios. Por último dice, dando honor por ser coherederas del dador de vida. Ellas son las progenitoras, ellas son las que procrean la vida de los hijos. En su vientre son las que dan a luz la vida. Pedro acababa de decir que Cristo era la piedra viva. Cristo dijo, yo soy la vida. Ellas representan a Cristo en la creación. Ellas son las dadoras de vida. Ellas merecen un honor por esto. Tenemos que respetarla, honrarla por esta razón. Dice al final, porque la razón de esto es que Dios puede estorbar nuestra relación con Él, nuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tengo que hacer esto con mi esposa? Porque me la voy a tener que ver con Dios cara a cara. Cuando usted maltrata a su esposa, cuando usted no la trata adecuadamente, no es con su esposa el problema ahora. Su problema es con Dios directamente. Esposa, escucha. Cuando tu esposo te hable mal, nada más respóndele, ve y resuelve tu problema con Dios ahora. ¿Te maltrató? Díselo. Resuelve tu problema con Dios ahora. Mire, en esto de las redes sociales, a usted lo bloquean o no lo bloquean. A mí me bloquean amigos, familiares, hermanos de la iglesia. Eso está bien. Yo no tengo problema con eso. Pero que Dios me bloquee para mí sería una carga muy difícil. Que Dios te bloquee, que Dios te diga, no me ores. No me ores porque tú eres un hombre que no me está tratando a mi hija como yo espero. No me ores. No vengas delante de mí con tu corazoncito pidiendo caca. No me ores. Yo no quiero nada contigo. Bloqueado. Si tú no sabes cómo ser un esposo suave, delicado, ven a la consejería. Ve donde un hermano, pide consejo, pide ayuda. Porque si tú no estás tratando a tu esposa como Dios espera, tú tienes un problema serio con Dios.
Si tu esposa no está en paz, si tu esposa no está gozosa contigo, tú tienes un problema con Dios. Y el apóstol Pedro quería que estos hombres entendieran que en medio de esas dificultades, lo importante era que en casa nosotros dos estuviéramos bien delante de Dios. Que el esposo estuviera honrado y respetado como líder por una mujer con cualidades virtuosas, pero que los hombres estuvieran llenos de la sabiduría de Dios en el trato con sus esposas, respetándola y tratándola como un vaso frágil. De esta manera era que la iglesia tenía que conducirse en medio de lo que estaban pasando. Así que, hombres, es tiempo de que asumamos este llamado. Cada día más. Esto es un trabajo arduo del día a día. Esperando siempre que Dios se glorifique en nuestros hogares. Que tengamos cada día más matrimonios extraordinarios en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Porque más que nunca la familia necesita a esa mujer que cuida y protege su casa. Y más que nunca la sociedad necesita hombres amorosos en su casa. Que su palabra sea glorificada en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, gracias por el diseño tuyo, porque es bueno, es agradable, es perfecto para todos aquellos que confíen en ti, para todos aquellos que se nieguen a sí mismos y te coloquen a ti como el Dios verdadero al cual le sirven. Señor, quita todas las excusas de nuestras vidas, todas las cosas que estorban cumplir tu plan. Permite a nuestras esposas ser mujeres virtuosas, que se ocupan de su ser interior, que velan por el cuidado de su corazón, que desechan lo carnal para vivir lo espiritual. Oramos por el corazón de nuestros esposos, los hombres de nuestra iglesia, oh Señor, que sean hombres piadosos, hombres sabios, entendidos en el trato a sus esposas, hombres que comprenden la complejidad de la mujer, hombres que son capaces de amar con un trato adecuado a sus esposas. Que su relación contigo no se vea estorbada, Señor, por causa de su conducta, por causa de la manera en que ellos tratan a sus esposas. Oramos, Señor, por aquellos que están casados con yugos desiguales ahora mismo, que tienen esposo inconverso, que tienen esposas inconversas, Señor, que tienen una responsabilidad aún mayor, una carga peor, más pesada, Señor, que las demás. Porque ellas tienen, oh Señor, que lidiar con el pecado de sus esposos en sus vidas. Y ser aún así ejemplo para ellos. Oro por ellas, oro por ellos, para que tú, Señor, le dé toda la sabiduría necesaria. Que ellas se comporten de tal manera que ganen a sus esposos y esposas para la gloria tuya, Señor. Que tu palabra se cumpla en sus vidas. Que tu palabra no sea blasfemada, oh Señor. Pero permíteles a ellas realmente vivir el evangelio como tú esperas en sus casas, Señor. Te alabamos por este día. Te glorificamos y te exaltamos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.